2, 3. Buenas noches, soy el estudiante Diego Alejandro García Ceballos. Esta es la materia de Teoría del Estado frente a dos autores que nos interesan y los vamos a relacionar y vamos a acabar con un análisis a profundidad sobre qué es el Estado. De acuerdo a las lecturas y al autor Eduardo Andrade Sánchez, vamos a comenzar a definir qué es el Estado. ¿Qué nos indica Eduardo Andrade Sánchez? Cuando nos referimos a Estado no nos referimos a un objeto como tal. Cuando nos referimos a Estado hacemos alusión a un grupo organizacional que hace parte de nuestras vidas, que hace parte de nuestro territorio. Es importante entender que cuando nos referimos a Estado siempre hay una relación directa entre Estado y gobierno, como lo especificamos acá. Siendo un poco más de énfasis sobre la historia, el gobierno o el Estado comenzó a entenderse dentro de una parte filosófica a través de un método que se llama el método deductivo, que hace parte de lo general a lo particular, es decir, de las grandes ideas hacia lo pequeño. Se resalta en esta etapa de esos conceptos claros sobre Estado Aristóteles, que nos indica que el ser humano es un animal social. Esto es un método, el filosófico deductivo, reflexivo. En base a ello se creó la base de Hobbes, Locke y Rousseau. Importante esta fecha, en 1984, viene Federico Engels y dándole una fortaleza más a esa palabra de Estado, nos indica cuál es el origen de la familia. Esta obra es creada sobre un americano quien comienza a estudiar cuáles son las costumbres de las culturas indígenas en su país, pero a través de el estudio que él hizo sobre el origen de la familia se da unas bases importantes para la creación de la antropología. La antropología no es nada más que buscar las raíces biológicas del hombre como especie social, es decir, todo esto nos indica que el hombre es un animal social. Desde su época primitiva es uno de los muchos o de los cualquier animales que obviamente para subsistir necesita una organización, necesitan depender de un Estado. Andrade nos plantea un análisis importante sobre esta retórica histórica, sobre el Estado y sus orígenes. Para ello debemos adentrarnos muy bien en el análisis sobre la sociabilidad animal. Jean-William Napier nos hace un cuestionamiento importante para saber si sobre los animales, a diferencia de los seres humanos, si sobre los animales existe alguna jerarquía animal. Nos pone Andrade inclusive en los textos unos ejemplos importantes sobre el comportamiento animal, sobre las hormigas, sobre las abejas, sobre los castores, animales que obviamente está demostrado que no solamente podría existir alguna jerarquía, algún seguimiento de comportamiento, algún patrón de cuidado, algún patrón para construir un nido, para atraer sus comidas, para defenderse cuando se sienten atacadas, porque basta con solamente entender que nada más en el tema de las abejas, pues hay una reina que es la encargada obviamente de reconstruir como tal esa colmena en caso tal de destruirla. Napier nos indica que no se puede afirmar que hay sociedades sin Estado y sociedades con Estado, sino que existen sociedades que tienen un poco más que otras organizaciones políticas. Y yo creo que esa es la diferencia grande entre animales y seres humanos primitivamente hablando. Esta diferencia obviamente se resalta sobre dos puntos claros que yo los he resumido. El primero de ellos, el lenguaje es uno y el más importante. La cooperación planeada, la aplicación y el perfeccionamiento de procesos tecnológicos son algunos de ellos. Obviamente el tema reflexivo, el tema de la cooperación tecnológica, el tema de la innovación, pues es algo que no lo tenemos en los animales a diferencia de los seres humanos. Robert Inde nos indica que su capacidad de reflexionar, y esta palabra reflexionar la resalto mucho porque Aristóteles la indicaba también en sus procesos de análisis, la reflexión del ser humano sobre su propia conducta. Todos los animales son
netamente inferiores al hombre. Nada más por el simple hecho de hacer un proceso reflexivo nos hace diferente a los animales. Andrade nos plantea otra gran diferencia entre animales y seres humanos, y aquí la capacidad de decisión, la cual va de la mano con una obediencia. Hemos visto muchos ejemplos en el reino animal donde obviamente algunas colmenas o algunos grupos animales dependen de una cabeza líder, un lobo, un león, pero eso no necesariamente tiene que ser una obediencia, y ya lo voy a explicar aquí con la teoría importante que nos hace Konrad Lorenz, quien habla de las improntas o troquelado. Nos insiste sobre un ejemplo tácitamente fácil de explicar, que es el tema de la gallina y los pollos. No necesariamente porque el pollo al nacer ve una gallina y la sigue, logra identificar que está en una jerarquía o está en una obediencia a su madre, es decir, a la gallina. Si quitamos a la gallina de ese contexto visual, de ese polluelo que acaba de nacer, y ponemos un ser humano, como nos explica Konrad en su ejemplo, es muy seguro, muy probable que el polluelo obviamente siga al ser humano porque crea bajo su instinto que es la persona o que es el ser vivo que lo va a proteger. Hasta aquí hemos hecho un contexto resumido de cuál es ese origen del hombre como un animal primitivo, y nos soportamos en filósofos como Aristóteles, en estudiosos como Robert Inder, para poder entender cuál es esa diferencia entre el ser humano y el reino animal, haciendo nosotros también parte del mismo. Es esa capacidad de sociabilidad, es esa capacidad de reunión reflexiva con un único fin, quizás de producir una materia que les permita consumir sus alimentos en el pasado, la reunión para poder defenderse a través de colonias, a través de tribus que más adelante la veremos, y obviamente esa importancia reflexiva además de reunirse siendo conscientes para construir obviamente una familia y un legado. Vamos a seguir obviamente con el tema del Estado, siendo muy históricos, viajando en el tiempo para poder entender cuáles son los orígenes reales de la sociabilidad humana en ese comportamiento y en esa conformación de la palabra Estado. Debemos establecer obviamente, seguir estudiando, seguir repasando muy bien ese retroceso en el tiempo. Debemos entender que la sociedad humana siempre ha conformado estatalmente, es decir, bajo la conformación de un Estado, de un poder. San Bartolomé hace un estudio de la cultura de pueblos aborígenes en el entonces territorio de la Nueva España. Tenía como objetivo poder identificar cómo se comportaban los pueblos indígenas antes de la colonización. Importante que acá vamos a hacer dos contextos, uno sobre el contexto colonización y uno sobre el contexto de la cultura africana. ¿Qué nos da como tal este estudio? Tenía como objetivo poder identificar antropológicamente el proceso de creación de un Estado. Aquí hablamos de que este estudio nos pudo identificar una sociedad A y una sociedad B, que tiene como punto de partida identificable, como punto característico, la centralización del poder y la descentralización del poder. Y en estos dos estudios, la sociedad A y B, vamos a analizar unas características importantes. En la sociedad A, nos debemos entender que los vínculos de los parentescos se pierden. Como característica 2, el derecho y las obligaciones se imponen. Esta es una sociedad centralizada, son unas características de una sociedad centralizada. En la sociedad B podemos entender que no existe una maquinaria administrativa. En la sociedad A sí la existe. En la sociedad B no existen mecanismos jurídicos. En la sociedad A existen los mecanismos jurídicos de corrección de esos comportamientos de vigilancia y castigo, algo muy parecido a lo que nos exponía Foucault. El parentesco tiene un papel preponderante en la sociedad B porque se viene a hacer una construcción de linaje, de tribus. Aquí digamos que los parentescos como familia son importantes, pero no más allá, porque todo va
todo recae sobre una sola cabeza centralizada, un solo cacique, un solo líder de una tribu. Y la sociedad B obviamente es una sociedad distribuida descentralizadamente, es decir, que no había como tal un comportamiento de obediencia hacia alguna persona. Una característica importante en sociedad A, tenían fuerza pública, porque al haber una concentración de poder y un mecanismo de control jurídico para corregir esos comportamientos contrarios a esa convivencia que se veía en esos pueblos, pues obviamente necesitaban una fuerza pública. ¿Cuál era el objetivo de esa fuerza pública? Hacer que las decisiones en derecho que tomaban estos grupos representados por esos líderes se cumplieran a cabalidad. En esta presentación traemos nuevamente ese estudio de San Bartolomé frente a la época de la colonización. Mire qué tan importante acá es como dato curioso. Las diferencias culturales originan más fácilmente una organización centralizada. Es decir, aquel territorio donde es atraído por personas que hablan un diferente idioma, que profesan diferentes religiones, se hace muy necesario por comportamiento humano que haya una cabeza centralizada para poder tener el control de toda esta diversidad cultural. Una de las características principales frente a los gobiernos centralizados es la existencia de su fuerza militar o policial. Lo explicábamos ahorita, dentro de ese grupo A, dentro de ese estudio de análisis que hacen de las poblaciones africanas, qué tan importante es la fuerza policial y militar para hacer cumplir las leyes que eran dictadas en corrección de los actos impuros que hacían los habitantes de un pueblo. En una unidad descentralizada la fuerza pública es inexistente. Volvemos, digamos que, a retomar ese tema de ese estudio sobre las sociedades B. Los pueblos conquistados también tienen una tendencia a tener una autoridad central. Estudio de San Bartolomé, aquí lo relacionamos de una manera más explícita. Eso es un tema que me pareció a mí curioso traerlo acá. La simbología tiene su origen en las culturas creyentes y adeptas. Para las culturas católicas, cristianas, y obviamente para algunas culturas adeptas a estas creencias, pues el tema de simbología representaba como tal una fuerza creyente hacia algún dios, una fuerza creyente obviamente hacia algo divino. La simbología toma una importancia en siglos atrás, basados en esa historia católica, religiosa, sobre muchas religiones que convergieron para esa época de la historia. Aquí vamos a abarcar otra de las lecturas importantes de análisis en nuestra materia de teoría del Estado. Le hacemos referencia a Pedro Kropotkin frente a sus análisis históricos sobre el Estado. Nos indica él que en algún tiempo los pueblos convivían entre guerras por ese poder de expandir, obviamente en territorio, su cultura, su poder, por llegar a lugares en donde se podía sembrar, donde se podía cazar. Y entonces estamos hablando de una época histórica en donde los conflictos entre colmenas, entre culturas, entre las personas, entre los pueblos, era muy lógica, era trascendental, era muy rutinaria. Sin embargo, en alguna parte del tiempo, la historia se fractura y comienza a hacer ese proceso reflexivo. Los pueblos comienzan a entender que las guerras, pues obviamente les atraen más problemas. Así que comienzan a hacer unos intercambios de paz, unos armisticios importantes que se llevan allí. Y cuando se hace esa asociación de varios pueblos, de varias culturas, para poder atraer una paz permanente y duradera, es allí en donde aparece el sometimiento a un solo líder. Digamos que acá lo dibujamos como un rey porque en algunas partes de la historia comenzó a aparecer estos reinados
como esa persona importante, preponderante dentro de ese poder central